Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 22 de agosto del año 2023. Estamos, como lo hacemos los martes, eh, disfrutando del calorcito en casa y disfrutando también de la posibilidad de estudiar la palabra del Señor. Entonces, esta noche vamos a continuar con lo que nos quedamos pendientes la semana pasada. Estamos hablando del reinado del primer rey de Israel, el reinado de Saúl, y estamos identificando algunos aspectos que no forman parte del reino de Dios y que los estamos viendo como parte del cacicazgo, esta forma de gobierno humano que desgraciadamente se basa en la violencia, en la sumisión a partir de la dominación, del control, y que de alguna manera medio inconcebible, pues se fue filtrando al reino de Dios. Entonces, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender, Señor, a través de tu palabra, de aquellas cosas, Señor, que tú quisieras que nosotros pudiéramos reconocerlas y superarlas, Señor, en el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos, como siempre, Señor, ponernos delante de ti y aprender de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una de las características que identificamos en el cacicazgo, y con esa vamos a comenzar el día de hoy, es que el cacicazgo se centra en una persona más que en una multitud de consejeros, aunque pueda haber alguien que Dios pone al frente, Dios pone en el centro, pero no vemos esta distribución de poderes. Lo que vemos es a un solo hombre haciéndose cargo de la toma de decisiones y de esa manera entonces estableciendo su voluntad, su opinión, su manera de hacer las cosas y dejando a un lado entonces la posibilidad de que otros puedan ayudar, puedan aconsejar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos va a hablar de multitudes. Y entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, nos va a decir lo siguiente, comparto la palabra entonces, y dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si no hay dirección sabia, si no hay una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones sabias y entendidas, eso va a afectar a toda una nación. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Segundo proverbio que vamos a comentar al respecto, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando nosotros pensamos algo de una cierta manera y no nos damos la oportunidad de contrastar lo que pensamos en lo individual con la percepción de otras personas que con calidad espiritual nos pueden confrontar, aconsejar, mostrarnos otros puntos de vista, pues eso nos puede ayudar entonces sus consejos nos pueden ayudar a ampliar el espectro de nuestras decisiones, pero si no lo hacemos, entonces nuestros pensamientos nos van a traicionar y vamos a terminar frustrados, ¿verdad? El tercero de ellos nos va a decir, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros, en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que si bien tenemos la actitud para enfrentar la batalla,
la actitud no basta, se ocupa la sabiduría. Con sabiduría se hace la guerra, ¿sí? Con ingenio, con entendimiento se hace la guerra. Y para poder hacer una guerra efectiva, pues necesitamos entonces poder tener opinión de otros. Desgraciadamente, muchas veces, entonces, tenemos temor, y el caso del que es cacique, tiene temor de mostrarse vulnerable, tiene temor de mostrarse débil, tiene temor de mostrar que hay cosas que no las sabe, y entonces toma decisiones de una manera individualizada, y eso hace que se ponga en estado de vulneración entonces a toda una nación. Otro de los aspectos que tienen los gobiernos estilo cacicazgo es que generan clases sociales alrededor del líder, ¿sí? Aunque no todas las sociedades con caciques tienen clases sociales así de una manera estrictamente definida, pero muchas de ellas sí contaban con una cierta estratificación. Y, por supuesto, donde el cacique y su familia y otros líderes alrededor del cacique ocupan la cúspide. Entonces hay una especie de corte real, ¿verdad? El cacique se comporta como el reyesuelo y los que están a su alrededor entonces son los nobles de ese reinezuelo, donde reina el reyesuelo. Y entonces la gente que de una u otra forma es la base del poder del cacique, se ve beneficiado con su cercanía. Y aunque en el caso concreto del reino de Israel, antes de Saúl, ellos no tenían un sistema de casta rígido, al contrario, ellos estaban divididos por familias, porque así los había puesto Dios, poniéndose de acuerdo, y llama príncipes a quienes están al frente de esas familias para llevarlos entonces en el orden a la búsqueda de Dios. Bajo el liderazgo, bajo el reinado de Saúl, sí se generó cierta estratificación social con paralelos a lo que existe entonces en este modelo de cacicazgo. De esta manera, entonces, podemos ver algunos paralelismos entre la forma en que se estratifica socialmente bajo el gobierno de Saúl y la presencia de ciertas clases sociales, como decíamos entonces, en un modelo de cacicazgo. Vayamos, por ejemplo, entonces, estamos en 1 Samuel capítulo 9, allá por el verso 15, y comparto la palabra. Entonces dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciéndole, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Ya me perdí. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le habló y le dijo, aquí, este es el varón del cual te hablé, el cual gobernará a mi pueblo. Este va a gobernar a mi pueblo. Cuando nosotros pensamos entonces cómo se genera un gobierno terrenal, pues curiosamente el gobierno terrenal se basa más en la afinidad entre nosotros como personas que en los atributos que Dios le haya dado a esa persona. Por ejemplo, en iglesias donde quien está al frente tiene un manto más bien pastoral, dominantemente pastoral, y puede ser pastoral con toques magisteriales, pues entonces la gente de manto profético ahí no va a caber. Porque la gente de manto pastoral tiende a ser más flemática, tiende a ser menos de confrontación, tiende a buscar espacios remansos donde no haya entonces choques,
pero la gente de manto profético es frontal, tiende a poner el dedo en la llaga y entonces el pastor va a decir, esta gente es problemática, siempre me están alborotando aquí a la gente, siempre están señalando las cosas que no les parecen, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en eso, ¿sí? Siempre estamos viendo cómo de una u otra manera la afinidad de personas, la afinidad de maneras de ser es lo que se privilegia en la conformación de las estructuras de poder, en lugar de buscar la diversidad, esto es, gente con un manto profético, evangelístico, pastoral y magisterial, que en equilibrio puedan sentarse a tomar decisiones y esas decisiones van a tener discusiones de opuestos. Estos opuestos son, pues si yo tengo alguien que es de manto profético, pues lo voy a oponer con alguien de manto pastoral y alguien de manto evangelístico, lo voy a oponer con alguien de manto magisterial. Son formas de pensar muy distintas, pero complementarias. Y entonces el cacique junta gente que piense como él, busca gente que esté alrededor de su manera de pensar, que no lo confronte, sino más bien que lo apoye y, como dicen en mi rancho, que le dé por su lado y le sobe la espalda. Cuando nosotros pensamos en los oficiales y comandantes, Saúl nombró comandantes, nombró oficiales, nombró personas que estuvieran a cargo, personas que cumplieran entonces con una cierta labor, ¿sí? Pero para que le sirvieran a él, más que para pensar que le sirvan a Dios de una manera, ¿sí? Cuando Dios le dice entonces a Samuel y Samuel lo refiere, ¿sí? A la gente, vemos este pasaje de 1 Samuel 8, del 10 en adelante, y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y le dice, pues así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, los va a poner al frente para que se sacrifiquen por él, para que le abran camino a él y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, ¿sí? Está hablando, les va a encargar la responsabilidad de que gobiernen al ejército y de que vayan entonces a enfrentar a los enemigos en su nombre. O sea, no va a ser él el quien va a ir, los va a mandar. Asimismo dice, los pondrá a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Entonces, finalmente lo que está diciendo es que va a poner personas para que en una estructura de gobierno, en una estructura de control, puedan ellos servirle a él, formar estructura a favor de él. Y aún cuando, por ejemplo, en el caso de 1 Samuel 13:12, ponga a su hijo al frente de las tropas, lo está haciendo para que entonces le manden a él, le obedezcan a él, ¿sí? Y entonces pone gente de confianza, claro que se entiende eso, como sublíderes en un cacicazgo, pero recuerden ustedes que el cacique desecha a todos aquellos de los cuales desconfía como posibles contendientes. Sigo adelante. Los caciques podían poner un sacerdocio y ese sacerdocio muchas veces impuesto, lo que iba a hacer era servir los deseos del rey. Quizá uno de los casos más conocidos históricamente, no estoy hablando de un caso bíblico como tal, pero si ustedes recuerdan
cómo surge la iglesia anglicana en Inglaterra, es porque el rey Enrique VIII, que estaba casado, pues resulta que ya no quiere estar casado con la mujer que tenía, se quería divorciar, pero seguramente Roma no le iba a dar fácilmente el divorcio, y entonces lo que él hace es genera su propia iglesia, claro, para eso es el rey, ¿sí? Para generar entonces su propia iglesia, su propio culto de adoración a un Dios a su medida. Pone entonces al obispo de Canterbury al frente en la iglesia de Canterbury, nombrándola entonces la catedral principal de Inglaterra, y a partir de ese momento, ahora el obispo de Canterbury va a validar el divorcio del rey y va a bendecir su boda con la siguiente consorte. Y entonces, tristemente, pero eso convierte entonces a los sacerdotes, los convierte entonces en asalariados de quien tiene el poder. Y una de las cosas más terribles es cuando alguien que tiene un llamado de servir a Dios utiliza más bien esa posición para ensalzar la posición del líder terrenal. Curiosamente sucedió eso en los años del Tercer Reich, cuando la iglesia luterana comenzó a decir que lo mejor que le podría haber ocurrido a Alemania era que el entonces canciller Hitler estuviera al poder, y muchos se atrevieron a decir que Hitler era la respuesta de parte de Dios para sacar a Alemania de su condición de oprobio, y que había sido Dios quien lo había puesto entonces para gobernar y para conducir a Alemania a una nueva etapa de prosperidad. Años después, por supuesto que toda esa gente no hallaba en dónde esconder la cabeza ante el improperio que habían comentado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de qué delicado es la función sacerdotal, ¿sí? La función sacerdotal, entonces, no es para consolidar el poder terrenal, la función sacerdotal no es para servir a, de ninguna manera, al rey temporal. Ok, sigo adelante. Se forma también en los cacicazgos una base del pueblo común. Y esa base del pueblo común, del pueblo llano, de la gente sin ningún mérito, de los plebeyos, son la carne de cañón. El cacique tomaba entonces al pueblo, lo sacaba de los campos de cultivo y los obligaban a ir a la guerra, pero ojo, la gente que mandaban a la guerra no tenía ninguna formación militar, no tenía ninguna formación en el uso de las armas, no tenía, en el caso de cuando eran las luchas armadas, no tenía ningún tipo de protección, mientras los caballeros iban con escudos, con lanzas, con años posteriores con petos de malla, protegidos ellos y sus caballos. La gente del pueblo iba con un garrote nada más para tratar de matar a garrotazos al enemigo, pero normalmente los primeros que terminaban muertos eran ellos. Y entonces termina sucediendo algo terrible, y es que para el cacique el plebeyo es una materia prima desechable. Entonces, él puede prescindir de decenas, cientos o miles de esa gente sin poder, que no tiene la capacidad de defenderse. Si se queda, lo matan por traición, y si va, lo mata el enemigo en la confrontación. Tristemente, entonces, a lo que llegamos cuando el cacicazgo se mete al cuerpo de Cristo, es que la gente de iglesia, los creyentes, terminan siendo simplemente lacayos para que la visión
que dice tener el líder se pueda cumplir. Y entonces se les zarandea para hacer caer toda riqueza acumulada, se les sacude desde los tobillos para que salga todo lo acumulado en las bolsas. Se les predica entonces con fuerza para que estén dispuestos a entregar el salario que tienen, las posesiones que tienen, las riquezas heredadas que tengan y por eso, con eso poder construir entonces las catedrales del siglo XX y siglo XXI, ¿sí? Para que entonces sean asombrosas y signo de prosperidad esos templos que desgraciadamente pues no contienen la presencia y la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, se predica de prosperidad, pero el único que prospera es el que está al frente. La gente no prospera porque se pasa el canasto una y otra vez, finalmente son siervos de guerra y, como decía, tristemente desechables. Cuando nosotros pensamos entonces en esos trabajadores y siervos, además del pueblo, algunos de ellos entonces tienen el privilegio, y así se les dice, de ir a servir en la casa del cacique, ¿sí? Y entonces ir a lavarle el carro, porque finalmente es un privilegio espiritual, lavarle el carro, cortarle el pasto, pintarle la casa, cargarle el maletín, servirle de escolta para que entonces la gentuza no se le acerque y le quite la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces se convierten en guardaespaldas, guaruras, siervos, lacayos, esclavos que van a servir al cacique en las labores y faenas que para él le parezcan necesarias. Algunos, peor todavía, serán formados entonces como gente de guerra, como espías dentro del mismo espacio que están conteniendo, como gente de contención, como perros pastores para poder cuidar entonces que el mismo pueblo no entre en discordia, no entre en revolución y no se separe de ellos. Y por último, por supuesto que habrá extranjeros. Saúl se apoyó en mercenarios extranjeros, o sea, gente que no era del pueblo de Dios, para enviarla a pelear por los intereses de Saúl, ¿sí? Y entonces, de esto tengo a 1 Samuel capítulo 14, verso 21, dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán, ¿sí? Y entonces Saúl puede usar a quien se deje usar para establecer sus principios, para establecer sus planes y proyectos personales. ¿En qué se basa entonces el poder de este cacique? Cuando hemos dicho que hay un mover de parte del cacique, tendríamos que decir también que hay un mover espiritual, no solamente es un mover natural, es un mover espiritual. Y entonces el cacicazgo se basa en el miedo. Como entró por la violencia, se genera entonces violencia alrededor del cacique para poder mantener las estructuras. El miedo va a paralizar a las personas, pero poco a poco y conforme caen en el cansancio, llegará un momento en donde se despierte la valentía, porque el hartazgo del miedo va a llegar a un punto de quiebre en donde la gente harta de sentir temor va a desear levantarse en contra y bajo la opresión el deseo de libertad va a estar creciendo en secreto hasta convertirse en un clamor. Y entonces, en la misma opresión, la misma semilla de opresión que está generando el cacique, allí mismo en esa semilla de opresión se está generando las condiciones también de búsqueda de liberación. El cacicazgo genera violencia.
Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia para hacer que la gente entonces tema tomar decisiones en contra del cacicazgo. Tristemente, en la iglesia de repente se pueden escuchar frases como, si usted se va de este lugar, se va en maldición, y entonces si yo no le bendigo, usted se va a ir en maldición y todo le va a salir mal, entonces no se vaya, quédese. Si usted nació en este lugar, entonces usted está obligada a quedarse en este lugar. Si Dios hubiera querido que naciera en otro lado espiritualmente, pues seguramente lo hubiera hecho. O si usted no está de acuerdo con la visión del hombre de Dios, entonces usted está en rebeldía y Dios le va a castigar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la violencia psicológica, la violencia espiritual, la violencia económica va a terminar sembrando cada vez más rechazo y ese rechazo se va a convertir de regreso en violencia. Y cada acto brutal de los caciques termina alentando el fuego de la rebelión, el deseo de cambio. Los grandes tiranos generan hambre de grandes revoluciones. Eso es lo que finalmente va a terminar dividiendo el cuerpo de Cristo. La opresión y la falta de espacios para el pensamiento va a terminar creando como forma emergente, va a terminar creando entonces una búsqueda por la creatividad, una búsqueda por buscar alternativas, por encontrar alternativas para poderse reunir, para poder estar entonces entendiendo de una manera distinta las cosas que dice el cacique. Así como dice por ahí Romy, muchos van a decir, si te vas, no vas a tener nuestra cobertura espiritual. Y bueno, yo creo que habemos algunos que decimos, híjole, pues si lo dudaba, mejor todavía, ¿sí? Porque entonces, si la cobertura es opresión, preferible crecer fuera de la sombra de ese árbol, ¿sí? En el silencio, y el silencio es una sumisión momentánea, se tejen redes y estrategias para socavar los regímenes desde adentro. Y entonces, cuando vemos, ¿sí?, que la gente calla, tarde o temprano, a espaldas comienzan a hablar. La opresión lo único que genera es una máscara de protección para, detrás de esa máscara, buscar salir de las garras del cacicazgo. El cacique opresor entonces va a vivir confiado en su poder. Él piensa que tiene el control, sin ver que la resistencia empieza a cultivarse a las espaldas, en las sombras, fuera de la vista. Pero ojo con esto, eso significa que el mover de Dios pues no está allí, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la libertad es libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de criterio, libertad de decisión. En la iglesia donde está el Espíritu de Dios, nosotros no podemos ponerle cadenas a la gente para buscar una interpretación personal de las cosas que Dios les está hablando. Y debemos de tener cuidado porque la arrogancia ciega al líder ante el inevitable destino de su liderazgo. Tarde o temprano se va a dividir, tarde o temprano la gente va a escapar, y más en el caso de la iglesia, donde la gente está por voluntad propia, por libre decisión, por libre albedrío. Para gobernar por medio del miedo, entonces van a requerir incrementar cada vez más sus estrategias de opresión, de manipulación, de sumisión, aumentar la crueldad con la que se trata al otro para que no decida, para que no se oponga, para que no piense distinto. Pero como he estado diciendo en este momento, esto va a crear entonces una espiral de terror, una espiral de rechazo, una espiral de destrucción, que lo único que va a hacer es acercar más rápido la caída de ese régimen de cacicazgo. Tenemos que darnos cuenta entonces
que el cacicazgo no echa cimientos profundos espiritualmente. Sus cimientos son frágiles. La brutalidad genera entonces fragilidad. La opresión genera fragilidad. No hay un deseo de quedarse, al contrario. Hay una aspiración profunda de salir huyendo, de salvarse, de preservar nuestra familia, nuestra integridad, nuestro pensamiento, ¿sí? Y entonces lo que se está generando no es un cristianismo saludable, sano. Lo que se está generando entonces es una religión constituida por personas rotas, despedazadas por dentro, heridas que van sangrando en su caminar diario con Dios y que su anhelo de libertad entonces comienza a subir a los cielos, así como la sangre de Abel cuando fue derramada por Caín, ¿sí? Y entonces bastará un soplo del Espíritu Santo trayendo esperanza para que entonces se derrumbe. ¿Cómo va a ser eso? Pues la gente va a decidir salir y va a tener la convicción de que Dios los ha llamado a otra cosa. Cuando ellos empiezan a escuchar de libertad, cuando ellos empiezan a escuchar de esperanza, cuando ellos empiezan a escuchar de la capacidad de poder seguir a Dios por sí mismos, ellos van a salir huyendo. Y aunque así que crea, entonces, que ellos están allí obedeciéndole y apoyándole, que están en su misión, la verdad es que está creciendo cada vez más el anhelo de salir, y eso es división. Una visión distinta va a estar desarrollándose. ¿En quién? En la generación que no ha tenido el respeto, en esa generación que no ha tenido el reconocimiento de parte del cacique. ¿Cuándo llegará? En el momento de Dios. Dios definitivamente lo hará. Se levantará una generación con un pensamiento distinto. Se levantará una generación para la cual, al sentir que no tiene nada que perder, se va a lanzar fuera del cacicazgo, esperando poder ganar su propia vida. Y entonces el cacique despóticamente pues se va a enfocar a tratar de primero aplastarlos para que no salgan, y si logran escapar de las redes del cacicazgo, entonces los va a señalar como traidores, los va a señalar como malignos, como perversos, como mala influencia, ¿sí? Sin darse cuenta que esas almas indomables e inconquistables probablemente fueron despertadas por Dios mismo. Y entonces, entre más tormentosa es la actitud del cacique, más profundo se hace el abismo entre lo que Dios quiere hacer y lo que él está impidiendo, el cacique está impidiendo. Y entonces ya no se está oponiendo a las personas, en realidad se está oponiendo al mover de Dios. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo finalmente tiene un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual entonces implica que el mover de Dios, el deseo de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, va a terminar generando por misericordia al pueblo de Dios, va a terminar generando nuevos líderes que se van a levantar en huida y van a fracturar a esa estructura que ya se secó, se anquilosó, se volvió oscura, se volvió tenebrosa, y poco a poco van a ir quedando solamente cadáveres al interior, gente seca. Ok, yo sé que me puse medio poético, pero ¿qué piensan de todo esto que estoy diciendo? Me gustaría escucharles y poder ir entrando en equilibrios. Fernando, tiene bastante sentido lo que dice, porque es un ciclo que se repite y se repite y se repite.
y, y la gente ingenuamente con una esperanza de estar bien, de que sean los hombres los que eh, se renazcan o tengan una fortaleza o una sensación de poder diferente, de independencia, una falsa creencia de poder estar bien sin Dios, es lo que lleva a un círculo vicioso que desde que nos platicó la semana pasada, ¿no? Que Dios le dice a Samuel, no, no están renunciando a ti, están renunciando a mí. Entonces, desde ese momento se inicia un ciclo que no ha dejado de dar vueltas y de parar, y hasta las fechas actuales, porque lo que estaba hablando cuando estaba hablando de cacique, me venían muchas personas actuales a la mente, ¿sí? Eh, Desde el sindicato de maestros donde yo estuve, desde el gobierno federal actual, el gobierno estatal, lo que pasa en diferentes naciones, y que es algo brutal, ¿sí? La naturalización que hemos hecho de la guerra, ¿sí? Me acuerdo que hace un año hablábamos de geopolítica, bueno, hace más de un año de geopolítica de Ucrania y Rusia y todas aquellas cosas, y nada nos importa, estamos acostumbrados, o sea, hemos naturalizado todo de una manera que cada día nos alejamos más del camino de Dios, ¿eh? Y que estas palabras que nos hace, es como una sacudida, una reaccionada de que en las escrituras nos marca y nos dice cómo empezó y que eso no termina bien, ¿sí? Y que, pues, vaya, la resistencia tendremos que ser nosotros, Ujú. empezando eh, en nuestra zona de influencia, y aunque no se crea, pues David más al ratito va a ser la muestra de que sí se pueden hacer algunas cosas, aunque otra vez luego caiga su ciclo, a ese ciclo y todo, pero está la esperanza. Pero sí, sí me hace mucho sentido todo lo que comenta, y a la vez me da tristeza. Ujú. Tristemente, ¿verdad? Gracias, gracias, querido Fer. ¿Quién más tiene una opinión al respecto? Adelante, adelante, JR. Buenas noches, pastor. Buenas Dios le noches, bendiga. Rubén. Bueno, yo pienso en cuanto al caminar con Cristo, a veces venimos de formas de ser enseñados en creer en Dios de una forma. Entonces cuando venimos al cristianismo, desconocemos cuál es la raíz, cuál es la esencia, cuál es la forma de vivir en el Espíritu Santo. Y en ese aprender, a veces nos cuesta trabajo soltar del lugar donde nacemos. ¿Por qué? Porque creemos que es como la familia, creemos que es como la casa, sin darnos cuenta que a veces, pues, las intenciones, no por voluntad propia en ocasiones, en otras ocasiones sí, a veces por el mismo desconocimiento, por los mismos temores, los mismos miedos, no nos permite crecer, no nos permite conocer más, porque algunas personas estamos acostumbrados a lo que vivimos al día, a lo que vivimos al momento, pero no buscamos más allá, no ahondamos más allá, no buscamos más esa relación con Dios para darnos cuenta que el caminar con Cristo no es aprisionamiento, sino una libertad de pensamiento para bien, una libertad de pensamiento para vivir una vida plena. A la similar de la vida normal, de la cotidianidad del mundo, la gente estamos acostumbrados, hemos caído en un sistema de confort, de comodidad, de no querer dejar lo que tenemos ya ganado supuestamente, cuando en realidad lo que a veces tenemos ganado nos oprima, nos golpee, nos dañe, nos afecte nuestra vida personal, nuestra forma de vivir, nos vaya llevando en forma de minar, de una forma de con angustias, tristezas, desesperaciones, pero estamos acostumbrados y ese confort que tenemos muchas veces no nos permite levantar la voz, ese temor, ese miedo, más que nada es un miedo paralizante.
Hay un temor que a veces, creo que lo comentaba aquí en alguna clase, es un temor que nos tiene que hacer caminar, nos tiene que hacer levantar, pero a veces que el miedo nos gana, nos paraliza, pero sobre todo es por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y lo que Cristo quiere es que aquellos que hemos creído en Él de una forma pacífica, pero en lucha, porque vemos a José el Soñador, que él luchó para salir del pozo, vemos a David, que él luchó para salir de la cueva, vemos a Gedeón, que él luchó para poder conquistar lo que Dios ya tenía para ellos. Entonces, las cosas se nos dan al frente, pero tenemos que luchar, pero con una lucha de conocimiento, no lucha de guerra, de matanza y todo eso, sino una lucha de verdad, de libertad, confiados que en que el que está con nosotros, en el que hemos recibido, el que hemos aceptado, va al frente de nosotros en cada batalla. Gracias. Amén. Muchas gracias, José Rubén. ¿Alguien más que tenga una opinión? Yo, pastor, Adelante. yo creo que tiene mucho que ver lo que acaba de comentar el hermano, la falta de conocimiento. De pronto, entiendo que cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos un mundo por descubrir y muchas veces, justamente por nuestra falta de entendimiento, por nuestra carencia en la vida, en nuestra carencia personal, lo que traemos cargando, las heridas, las situaciones no sanadas, etcétera, pues termina siendo como una venda, ¿no? Para nosotros. Y creo que tiene mucho que ver el hecho de que busquemos con ese anhelo de corazón, con un corazón dispuesto a Dios para que Él poco a poco nos vaya abriendo camino. Mm, yo lo visualicé así por la fraternidad donde Dios me encontró a mí y me di cuenta, me pierdo, voy manejando, sino para pararme. Como tú quieras, tú dinos. Aquí me paro mejor. Entonces, el asunto que yo vi es que de pronto las personas que estaban manejando esta fraternidad, donde había de diferentes denominaciones, lo estaban haciendo desde una manera ellos se quedaban con el recurso, no porque todo se manejara así a nivel nacional, pero estatalmente las personas que estaban a cargo de ahí sí manejaban el recurso, y para que una persona saliera de ahí, era complicado porque te rogaban, te buscaban, te envolvían nuevamente, trataban de que no te fueras porque era recurso que entraba para ellos y que no en algún momento lo daban cuenta de ellos a nivel federal o a nivel nacional, como ellos lo manejaban. Entonces, me doy cuenta que pues sí tiene mucho que ver que quién está al frente, ¿no? ¿Quién está a cargo? Es importante, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, darnos cuenta quién está al frente de quién es el ministro, quién es el pastor, quién es eh, esta persona que está buscando de Dios y, perdón, que buscó antes de mí o antes que nosotros de Dios, y que nos pueda llevar a encontrarlo desde esa manera, ¿no? Y esa parte de por los frutos los conoceréis, yo creo que aplica en todo, en nosotros, desde nosotros hasta a quién estamos, de quién estamos recibiendo la palabra. Y bueno, esto es generar conciencia nada más, creo yo, pero sí, obviamente tiene que ver con la falta de conocimiento y bueno, que en algún momento también la pereza nos lleva a eso, ¿no? Prefiero que alguien me mastique la Biblia y me la dé ya, resumida. Prefiero que alguien más haga el trabajo rudo y yo ya nada más me lo dé sintetizado para ver qué quiero agarrar, porque también esa es otra, la parte comodina de que yo prefiero agarrar lo que yo quiera y voy creciendo a lo mejor muy despacio, pero sí
creo que tiene mucho que ver con la intención del corazón de cada persona, que tanto busque de Dios, que tanto quiera hacer las cosas bien. Y pues es esto lo que yo quería compartir. Gracias. Quiero compartirles un versículo más que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Noten ustedes el siguiente versículo. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sí? Daré o pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, eso se llama revelación personal. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como consecuencia del versículo anterior, el 34 va a decir lo siguiente: y ninguno, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciéndole conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este versículo en particular, para mí es un reto tremendo, ¿sí? Porque lo que está diciendo es que Dios se puede revelar o Dios se va a revelar en el corazón de personas. Y entonces, ¿qué sucede cuando creemos en la posibilidad de que la revelación de Dios no es un asunto cerrado únicamente al ministro, al principal, al sacerdote al frente? Una de las cosas más tremendas del Concilio de Trento en la Iglesia Católica, allá por 1540, es el establecimiento de la bula de que una persona no podía leer la Biblia ni interpretar la Biblia, sino con la presencia de un sacerdote ordenado de la Iglesia Católica que le diera la interpretación conveniente de lo que estaba leyendo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Jeremías 31-34 nos está diciendo, y por favor pongan atención en esta frase, que el ministro no tendrá el monopolio de la interpretación de la palabra. Yo sé que eso para algunos será peligrosísimo, van a decir, bueno, es que cómo la gente va a interpretar y va a ser, pues Dios dice, voy a escribir en su corazón mis palabras, voy a poner mi ley en su corazón, porque los voy a perdonar de su maldad, voy a quitar entonces la maldad del corazón, no me voy a acordar más de su pecado, los voy a transformar desde su corazón. Y entonces ese es un reto tremendo. Les confieso que a mí es una de las cosas que más conflicto me causan, porque hay gente que llega y de repente me dice que leyó en la palabra, que interpretó alguna cosa que desde mi punto de vista está fuera del contexto de la palabra. Y yo tengo que partir de la posibilidad de que la persona honestamente está buscando de Dios. Y si se deja, puedo dialogar con ellos y decir, a ver, ya consideraste esto, ya consideraste aquello, y tratar de llevarla a un punto de equilibrio, pero yo no puedo manipular y decir, no, en esta congregación, el único que tiene el derecho a revelar la palabra soy yo. Yo tengo la brújula de la verdad, el monopolio de la razón. Soy el único que tiene el derecho certificado y con el holograma de calidad para que la revelación sea genuina. O como dicen en mi rancho, si no sale de mi chimenea, entonces no es fuego santo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que terminamos entonces monopolizando. Eso es lo que hace el cacicazgo, o dicho en términos más nacionales,
Es que yo tengo otros datos y esos datos me dan a mí la razón. Entonces, cuando en una mañanera, después de de 5 años y lo que va corriendo, hemos escuchado en alguna ocasión decir, ¿saben qué? Me equivoqué. No fue correcto la apreciación que hice. Lo hice de buena intención, pero mis datos no eran los adecuados. ¿Cuándo lo hemos escuchado? Nunca. El cacique no se equivoca. ¿Qué piensan de esto que acabo de decir? Aparentemente no me equivoqué y entonces nadie se quiere levantar a decirle al cacique que no, ¿verdad? Lo que pasa que nuestro cacique nacional, quien va a Palacio a darle la queja, corre más riesgo que si se queda callado. Y está demostrado. Gente que ha acudido a decir cosas y que le dice ahí el cacique que no se preocupe, que no le va a pasar nada, que no sea la muerte, ¿verdad? Porque esa ya la tiene seguro después de haber ido ahí. Es un estado de indefensión. Ok. Y en el caso de nuestro contexto cercano, Fer, esto es, vamos a aprovechar entonces, nos quedan unos buenos minutos. Y entonces ahora yo les preguntaría, como se los dije hace una semana cuando empezamos con esto, hace 2 clases, ¿sí? Y entonces, ¿hay un cacicazgo en Redime? ¿Hay signos de un cacicazgo en Redime? ¿Qué cosas hace el tipo que está al frente que de repente, más que ser pastor, se convierta en cacique? Tenemos que evaluar eso y tenemos que ser fríos. Yo sé que yo estoy aquí y que casualmente el tipo del que hablamos es el servidor, sí, pero tenemos que ser autocríticos y tenemos que poder autorregularnos. Entonces, Fer, tu micrófono está abierto y si gustas, te escuchamos. De hecho, no hay un cacicazgo. De hecho, es el único lugar donde se tiene la oportunidad de juzgar la palabra libre y abiertamente, donde semana a semana se nos invita a ser ministros, donde semana a semana se nos está diciendo que lo que se está diciendo lo cuestionemos. Casualmente el pasaje de este domingo, ahora que tengo por ahí una Biblia nueva, era lo que había leído, lo de Noé y todas esas circunstancias del arca y todos esos tiempos y todo. Dije, vaya coincidencia, sincronía, diosidencia, no sé, pero también me lo tomo como un llamado de tomar mi lugar. Entonces, muchos les acateamos a tomar el lugar que Dios nos está diciendo y no le saques y no le saques y es eso, pero no hay ese cacicazgo porque está abierto para cada uno de nosotros y se nos dan las herramientas y todos los elementos para crecer. Amén. Gracias, Fer. Desde Jorge Romano, te escuchamos. Ok, gracias. En sí, la palabra cacicazgo yo creo que no aplicaría a mi punto de vista muy personal ahí en la iglesia de Redime. Pero lo que sí hay es falta de valor de muchos para enfrentar lo que tenemos que hacer. Muchos evadimos la responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros precisamente por confort, por comodidad, porque pues es mejor que el pastor Pablo se encargue de todo, que alguien más lo haga.
dijera por ahí un pastor que se pone en Redime, ¿verdad? Se junta la familia y nos da cierto miedo, ciertas cuestiones por errores que tenemos, porque venimos arrastrando, perdón. ¿Por qué? Porque Redime pues es un lugar donde muchos hemos sido lastimados, heridos, y tenemos ese temor, ¿verdad? A mi punto de vista muy personal. Gracias. Oye, a ver, déjame aclaro la frase, porque digo, está quedando grabada, ¿verdad? Pero ¿es un lugar donde muchos han sido lastimados o es un lugar donde han llegado muchos que han sido lastimados? Nada más para saber. Exactamente eso. Perdón, eso dijera el chavo. Es un lugar donde muchos han llegado que han sido lastimados de otros lugares, pues. Sí. Ahora, ¿qué hacer con el que ha sido lastimado, Jorge? O sea, ¿cómo generar un ambiente donde el que se lo sonaron en otro lado, que yo sé que ya viene ciscado, pero no crea que aquí el que está al frente, su labor es andarse sonando al que ya se lo sonaron, ¿sí? Pues yo creo que de acuerdo a la personalidad de cada quien o la forma de cada quien, requiere de diferentes tratos, ¿verdad? De diferentes formas, pero una de ellas yo creo que es aprender a tener nuevamente una confianza, más que en el hombre, la confianza que Cristo nos ha dado, esa seguridad, esa certeza de que Él está con nosotros, de que cada momento que, pues, en voluntad de conocimiento, desconocimiento, cometemos errores, pues levantarnos nuevamente, ¿verdad? Yo creo que ese es el trato hacia las personas, no poniéndoles el dedo en la llaga, sino ayudándoles a salir de esa lucha que ellos mismos traen. Ok, Gracias. gracias. Bueno, pues yo espero que sí podamos en algún momento hacer entender que si ya les dieron el plato fuerte, pues aquí no nos toca darle el postre, ¿no? Entonces, pues es borrón y cuenta nueva y que podemos hacer cosas distintas. ¿Quién más quisiera evaluar un poco lo que estamos haciendo en Redime? Si hay algunos signos de cosas que son de riesgo, pues poderlas señalar. Y si hay cosas que podamos mejorar, pues mejor. Yo, pastor, pues creo que tiene mucho que ver que la historia que usted nos cuenta de su vida nos lleva a un entendimiento mayor que en usted hay mucha misericordia por las almas, por mostrarse hijo. No lo estoy ensalzando ni exaltando ni nada, solamente agradeciendo lo que en su corazón hay para nosotros. Eh, Creo que así como dice el hermano, este, Román, sí, nosotros nos hace falta crecer, pero tomar nuestro lugar también corresponde a una responsabilidad y es necesario trabajar, y a veces es más cómodo, ¿no? Seguir cargando con nuestra vieja historia de seguir conociendo a Dios, pero no tomar el lugar, y Redime es justamente hasta, hasta lo que hemos aprendido, es un lugar de crecimiento, es un lugar de confrontación también, porque el hecho de que usted muestre misericordia también muestra misericordia al hablar tajantemente, o al ser muy específico en nuestras actitudes en algún momento equívocas que tenemos, porque está mostrando la misericordia, pero también está mostrando con autoridad que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros para manejarnos. Es obvio que usted no quiere mostrar ni quiere enseñar ministros mediocres. Es obvio que en algún momento nos está enseñando que tenemos que ir avanzando, creciendo, pero a paso firme, bien cimentados en la roca que es Cristo, y que cada día busquemos más del Espíritu Santo, que cada día busquemos más de la palabra, que cada día nos formemos integralmente en cuerpo, alma y espíritu. Esa es una de las palabras que yo recibí llegando ahí por revelación. Entonces, entender que podemos seguir trabajando, pero tomando el lugar con responsabilidad, ¿no? No me voy a creer más yo que uno
que otro, ¿no? A veces en el crecimiento vamos lastimando a otras personas creyendo que conocemos la verdad absoluta y la verdad es que no. La verdad es que hasta que nos metemos en la presencia de Dios es donde podemos realmente tener nuestra verdad con Él. Entonces, lo que podemos mostrar es eso, ¿no? Por nuestros frutos seremos conocidos. Y creo que poco a poco la dinámica de Redime nos ha llevado a crecer, nos ha llevado a unirnos más. Por lo pronto lo veo de este tiempo, del campamento para acá. Ha sido un proceso diferente, este, y cada tiempo que Dios va marcando creo que ha sido diferente, ¿no? Unos crecemos, otros vamos iniciando, otros vamos avanzando. Quienes están ya por mucho tiempo, han entendido, otros no, pero creo que es importante que no dejemos el lugar, ¿no? Y que sigamos creciendo buscando conforme a la voluntad de Dios, pero también conforme a nuestra intención, ¿verdad? Porque esto es como, yo lo veo como ir a la escuela, quedarte en tercer grado de primaria es una opción, pero pues también avanzar es una opción, avanzar a cuarto, a quinto, a sexto, ir avanzando hasta que te formes como tiene que ser, ¿verdad? No vamos a estar todo el tiempo en pañales, pero tampoco, bueno, creo yo que tiene mucho que ver con esta parte también del alma, del crecimiento del alma, ¿no? El entendimiento de por qué estamos en Redime, para qué estamos ahí, el curso de inducción que que implementaron creo que es muy bueno. Esta formación que usted nos está llevando con claves es excelente porque pues nos ayuda a crecer, no nada más en la palabra, en el conocimiento de la palabra, sino a irla aplicando constantemente, a ir transformando nuestro entendimiento, a ir buscando hacer y aplicar los conocimientos que estamos aprendiendo, porque si no, entonces volvemos a lo mismo. Por nuestros frutos seremos conocidos también. Creo que es importante que realmente podamos transformarnos en un entendimiento de quiénes somos en Dios, que somos hijos y que podamos hacer la obra para lo cual fuimos creados, ¿no? Eso, que cada quien tome su lugar como corresponde, el grupo de oración, el grupo de alabanza, y que entendamos que somos un solo cuerpo en él. Yo creo que eso nos va a llevar más a unidad. Esta parte de lo que está haciendo el grupo de alabanza es bueno, creo que es bendición que cada quien vaya tomando el lugar, desde los niños más pequeños hasta nosotros, ¿no? Recibir palabra de usted ha sido para mí una bendición. Y lo que cada uno de nuestros hermanos a, va sembrando en Redime, porque al final eso hacemos, sembramos palabras, sembramos ayuda, sembramos misericordia, la misma que Dios tiene con nosotros. Entonces creo que es crecer, crecer. Para mí eso así ha sido. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Romy, te escuchamos. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Yo hablo desde que llegué, pude encontrar un lugar de apoyo en lo paternal, de parte de usted y de la pastora. La verdad que del contexto que yo vengo, de los 8 años que voy a la iglesia, y cuando fui joven me aparté por un tiempo, no por mucho, pero nunca recibí yo este, ese amor así paternal realmente, no lo sentí genuino de los líderes, de los pastores. Por eso siempre me dio bastante temor
de meterme en la iglesia porque veía mucha competencia, mucho que querían agradar a los pastores. Y bueno, yo me daba cuenta de todo eso y no tenía ganas de entrar en lo mismo porque fue lo que a mí me hirió cuando era chica, los líderes que nos hacían de menos, que nos hacían a un lado, entonces yo no quería hacer lo mismo, entrar en esa competencia. Por ahí cuando usted nos dice, bueno, usted sabe que usted tiene el don de sanidad o puede orar por su hermano, a mí personalmente me cuesta hacerlo porque nunca me dijeron, pastor, nunca me dijeron, vos podés hacerlo en ese lugar. Entonces, vengo con esa estructura ya y cuesta romper mucho con la estructura que uno trae y bueno, pero le estoy pidiendo a Dios que me ayude a hacer lo que Él quiere y a ser obediente con Él. En muchas cosas fui obediente, pero lo que más me cuesta por ahí es eso, por cosas que me pasaron con los líderes, con los pastores, que nunca me sentí que realmente eran mis padres espirituales. Las veces que yo quise hacer algo, siempre me pusieron o no me vieron no me tuvieron en cuenta. Entonces, por eso me cuesta bastante y estoy siendo sanada por eso, con su persona, con la pastora, que son la verdad que tienen ese amor que Dios les dio, esa gracia y, y realmente no tengo queja, no tengo objeción alguna con respecto a eso de ustedes. Es de parte mía, digamos, que me cuesta eso, pero le estoy pidiendo a Dios que saque esa estructura y que me ayude a tomar la decisión y hacerlo. Así que gracias, pastor. Y la verdad que también a personas que yo puedo compartir y le envío sus prédicas también les doy mucha bendición. Digo, muchas gracias y gracias a Dios y que Dios bendiga a Argentina en este proceso de definición y de cambio que está por venir con todas las cosas que Dios va a hacer por allá, con nuestros hermanos, hasta el otro lado de nuestro continente. Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar atentos entonces a todo esto que hemos estado hablando. Tenemos que dejar entonces un foco de alerta prendido. Hemos hablado del cacicazgo y la idea entonces es estar atentos para que todo aquello que en algún momento determinado tenga olor a cacicazgo, podamos señalarlo, indicarlo y decir, ese no es el camino de Dios. Dios no quiso levantar caciques. Dios quiso levantar reyes y sacerdotes que trabajan en comunión, que exaltan el nombre de Dios, que entienden la posición que tiene el otro, que se honran mutuamente, que se apoyan, que se impulsan, que nos da gusto ver que el otro crezca y alcance el éxito en las cosas donde Dios le llamó a él y no a mí. Entonces, no hay envidias, no tiene por qué haberlas, no hay avaricias, no tiene por qué haberlos, porque Dios le da a cada uno conforme al llamado y a la responsabilidad que le han sido asignados. Entonces, con todo esto, pues muchas gracias. Vamos a aprovechar entonces para descansar en esta noche. Bendiciones para todos ustedes. Amén y amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, amén.